mensaje especial. A partir de ahora podéis haceros miembros de nuestro canal para ofreceros todo el contenido exclusivo que tendremos en estos próximos meses. No molestamos más, aquí os dejamos el link con toda la información. Muchas gracias, ahora disfrutad del vídeo. Hola, hola, muy buenas a todo el mundo, estamos por aquí un día más y venimos con la victoria de España ayer ante Italia en esas semifinales del Europeo Sub-19 con una victoria ajustadísima en la prórroga. Sufrió bastante España, pero consiguió pasar a la gran final donde se enfrentará a Francia este próximo viernes. Un partido, Lidia, que es verdad que ayer España yo creo que mejoró su juego, sobre todo la segunda parte. Fue una segunda parte bastante buena, una prórroga también bastante buena, pero es verdad que costó muchísimo y le faltó muchísima puntería a la selección española, que hasta la prórroga no pudo llevarse el partido ante una Italia que compitió muy bien y que creo que al contrario que España fue de más a menos en el partido. Sí, estoy de acuerdo contigo. Es una España que no juega mal o no deja tantas sensaciones irregulares como en esa fase de grupo. Y bueno, controla el partido. También es cierto que Italia en un punto del partido ya no hace mucho por ir a por el partido, pero sí, para mí es una victoria que es sufrida porque se tarda evidentemente, en marcar, en romper esa igualdad, pero merecida, porque de nuevo, lo que tú has dicho, España, a pesar de que no terminaba de finalizar ni de conseguir ese último pase que siempre le está costando un poquito conseguir, gana merecidamente el partido. Pues sí, totalmente. Saludamos por aquí a todo el mundo, especialmente a Fortin Toffee por la suscripción ya de 20 meses con nosotros, casi 2 años aquí en nuestro Verita. Así que muchísimas gracias por ese apoyo siempre. Y a toda la gente que está viendo, por supuesto, a Alexa, a Robotocho, a Jordi, a Lulebox también. Y bueno, vamos un poquito a ver si te parece del 11, porque claro, aquí también lo comenta Alexa, que mejoró mucho España con los cambios. Es verdad que los cambios, pues son un poco obligados, porque al final eran jugadoras habituales que salieron desde el banquillo, con lo cual había que meterlas sí o sí. Que mejoró el equipo con ellas es evidente, pero también es cierto que yo creo que simplemente con ellas mejora España. No hace falta igual que sean con los cambios, simplemente con su presencia España mejora porque, bueno, evidentemente, sobre todo Agote me parece que es una futbolista de un nivel superlativo y bueno, ahora hablaremos de todo su partido y de todo lo que es, pero es una jugadora que, si le buscamos una comparación, yo creo que es la jugadora más Graham Hansen que he visto y seguramente que veré con España nunca. Porque es un perfil de extremo encarador hacia afuera, con talento, con físico todavía por mejorar, falta definición, falta muchas cosas, pero el perfil yo es lo más similar a ella que he visto en España, desde luego. Es una jugadora que tiene muchísima calidad y evidentemente faltará por explotar porque es que es una jugadora que todavía es muy joven, pero se nota su influencia en la selección, se nota cuando ella no está y se nota sobre todo cuando sí está, que el resto de jugadoras en la mayoría de ocasiones la buscan esa banda derecha para que ella invente o ayude pues bueno, a crear esas situaciones que pueden ayudar a España a romper esa igualdad en el marcador. Entonces sí, estoy de acuerdo contigo. El 11 de ayer, con algunos cambios con respecto al partido ante Inglaterra de fase de grupos. En portería, Laia López, defensa para Aicha Camara junto con Amaya García de central, lateral izquierdo para Ayala Aguirre Zabala, que volvía de sanción, derecho para Emma Moreno, centro del campo Diana Arques, Clara Serra, Jordi, Ainhoa Gómez y arriba Celia Segura por la derecha, izquierda para Pablo Comendador y en punta Marisa García. Bueno, sorprende sobre todo las suplencias de Irune Dorado, que había sido clave ante Inglaterra y ante Países Bajos. También la suplencia de Daniela Gote, como decimos. Y también me sorprendió no ver de inicio a Chris Libran, que creo que repitió los 3 partidos, si no me equivoco, los 3 fue titular, porque el primero lo fue seguro, el segundo creo que Sí. también, y el tercero contra Inglaterra creo que también. Con lo cual, primer partido que no es titular en ningún. Bueno, no es titular en España. Y luego será en el descanso, como uno de los cambios. Pero bueno, es verdad que es un 11 que tiene que tener en cuenta que son muchos partidos en poco tiempo. Al final es el cuarto partido en 7 días, porque, bueno, en 9 días, porque se empezó el torneo hace una semana y algo ante Portugal. Y ayer era el cuarto partido en 9 días. Jugadoras muy jóvenes, 19 años y algunas incluso más jóvenes.
con lo cual también es un poco normal ese tipo de tratar de ajustar las cargas para que no lleguen demasiado cansadas, aunque realmente es muy complicado que no sea así. No, y además ya había jugadoras en el anterior partido que salieron a jugar con varios vendajes en el muslo. Entonces, claro, una de ellas, por ejemplo, fue Noé, que no estuvo desde También, el inicio del partido, sí. que jugó Emma, por ejemplo. Y bueno, es entendible, ¿no? Lo que dice, son muchos partidos intensos en poco tiempo, entonces hay que administrar también cuándo poner a la jugadora y bueno, es cierto, como comentaba Alexa, creo que era que se nota la influencia de X jugadoras cuando están en el campo y cuando no, pero sí que también entiendo que esos cambios fueran en cierta medida necesarios. Sí, a ver, realmente son cambios lógicos y normales y que dentro de este equipo que venimos diciendo durante todo el torneo que tiene España mucho banquillo, aunque algunas sean titulares evidentemente, pues eso se nota. El inicio del partido la verdad es que no fue nada bueno. España estuvo muy incómodo desde el principio, se las vio con problemas para sacar el balón, no había fluidez en el centro del campo y sobre todo el plan A, que en España es agote, no estaba en el banquillo y Celia Segura no jugó como Dion Lagote y tampoco Paco Comendador, que incluso algunos minutos sí que jugó por la banda derecha sin éxito. Y eso provocó que España estuviera muy incómoda y a su vez Italia subió su presión, compitió muy bien a España y alguna ocasión tuvo para hacer el gol. Sí, sí, Italia empezó el partido muy fuerte, una presión muy alta y que dificultó la salida de balón de España. Pero sí que es cierto que bueno, que esa presión tan alta, esa intensidad duró 5 minutos, aunque si no se hubiera defendido bien como se hizo, porque recuerdo también buenas acciones de Aicha anticipándose y cortando balones, pues podría haber resultado en algún gol alguna de esas ocasiones, pero Mm. sí que es cierto que a partir del minuto, no sé, 10 o así, ya España sí que se hace poco a poco con el control del partido, con la posesión, aunque estoy de acuerdo contigo, le falla mucho esa última zona del campo que no consigue progresar con facilidad ni estando cómoda. Sí, ayer fue un partido que España no tuvo esa fluidez, que tampoco ha tenido todo el torneo, pero ayer creo que fue el día que más se notó, porque no solo no se generó ocasiones de peligro, que de hecho hubo una estadística llegando a casi al descanso de 0,5 en tiros, ocasiones de peligro por parte de Italia y España, sino que también veíamos una selección española que apenas estaba con el balón cómodas, porque realmente tenían que hacer pases muy bien hilados por la presión de Italia y muchas veces Ainhoa Gómez fue quizá la jugadora que más tuvo que hacer ese tipo de pases arriesgados muchas veces para abrir a las bandas y también Daniela Arques, pero por ejemplo muy poco se sumó al ataque Emma Moreno, también ayer Aguirre Zabala. Paco Mendador, como digo, se movió por la derecha también porque no estaba por la izquierda cómoda. Marisa, recuerdo que tuvo un remate de cabeza como prácticamente su Sí, única participación en toda la primera parte. Y fue una primera mitad en la que realmente se jugó a lo que quiere Italia, que es a poco. Al final el partido para ellas era un partido a largo plazo, de tratar de desgastar a España, de que no estén cómodas y de que España no logre encontrar ese camino al gol. Y no lo logró. Realmente la primera parte de España fue muy floja, muy poquita sensación de peligro, muy poquita sensación de superioridad y tampoco ninguna sensación de comodidad sobre el terreno de juego, porque la segunda parte sí que cambió un poquito eso, pero la primera España se las veía que no estaban metidas, bueno, sí metidas, pero no estaban cómodas. Y con Italia siempre sí. me gustó sobre todo mucho el trabajo de las delanteras, sobre todo la número 9 Ferraresi creo que se movió muy bien, hizo un trabajo muy bueno de fijar. Luego le falló alguna definición, pero creo que estuvo muy bien en lo que es el trabajo de una delantera centro ante una defensa española que no estuvo cómoda ayer. Sí, Italia cuando dejó de proponer esa presión alta también se vio como su plan de partido cambió, ¿no? Y en ocasiones tenía plantada una defensa de 5 que también dificultaba a España progresar. Aparte le sumas todo lo que has comentado y que el centro del campo no estuvo tampoco cómodo. Creo que Daniela Arquez tampoco hizo
un No. gran partido. En ocasiones la pelota, en vez de moverla, daba pelotazo en alto. Mm. No sé, era una situación extraña que no facilitó tampoco la movilidad del balón por el terreno de juego y evidentemente, pues claro, eso hizo que España no estuviera cómoda jugando contra una Italia que no te exigía mucho, pero que en alguna acción, como tú dices, con la número 9, la número 17 también me gustó a mí por la banda izquierda de Sí, Italia, Zamboni. pues te podían haber hecho daño y bueno, no ocurrió, pero sí, el partido en la primera mitad no fue nada bueno. Si voy a leer un poquito el chat por aquí, decía, a ver, Luis Box que Italia supo ir de tú a tú, incluso tuvo un par de ocasiones, que si no es por la portería Laia, no sé. Sí, sí, es verdad que tuvo alguna ocasión. De hecho, para mí Italia tuvo ocasiones más claras. mm, La más clara para mí fue la de la segunda parte, al inicio de la segunda parte, que salva Laia. Y ahí está España un poquito mejor ya, pero sí, sí, tuvo ocasiones de peligro. Y es verdad que Laia López, otra vez más, estuvo espléndida. Sí. Dice por aquí Robotocho que juego muy predecible, en su opinión, que sin chispa de momento, mejorando en físico y velocidad de balón, se están consiguiendo victorias. Sí, y yo también insisto en otra cosa, que es verdad que ayer quizá no es el partido para elogiar más, pero defensivamente España otra vez bien. Al final, yo creo que es muy positivo que lleguemos a esta ronda de la final con solo un gol encajado y un gol de Países Bajos en la segunda jornada. Es verdad que ha habido partidos mejores y peores en defensa, pero al final un gol encajado solo, cuando por ejemplo Francia ya encajó tres y anteriormente ha encajado en otros partidos. Con Sí. lo cual, no es seguramente lo mejor para sacar pecho, pero hay que valorarlo positivamente que llegas a la final con solo un gol encajado. Y eso habla bien del trabajo defensivo y sobre todo también de la portería por parte de Laia López, que llega a este último partido del torneo sin encajar ningún gol, porque el que metió Países Bajos se lo metió a Julia Rula. Pero bueno, evidentemente, como siempre hacemos aquí, hay que ser un poco autocríticos y buscar la mejora en otros aspectos que de momento no están tampoco siendo los mejores para España. Dice también por aquí Robotocho que Italia bien plantada, pero sin proponer, afortunadamente. Sí, también un poco por precipitación. Yo creo que muchas veces tenían el balón, contraatacaban muy rápido y el pase lo Sí. daban un poco, pues a ver qué pasa. No eran pases sabiendo dónde iba el balón, sino a ver si hay suerte, se la come la defensa española o el balón pues acaba llegando como por un poco por suerte a un atacante. Destaca por aquí luego el partido de Sara Jordi. Y dice también por aquí Luele Bosch que la primera parte para él fue de tú a tú y la segunda creo que fue un poco más inclinada de España. Sí, vamos a hablar un poquito de la segunda parte porque España hace un doble cambio. Se marchan Ainhoa Gómez y Celia Segura y entran al terreno de juego Daniel Agote y Chris Libran. Estaba hecho que iba a haber cambios. También podía haber entrado perfectamente Irune Dorado, que era otra de las jugadoras con la que podíamos contar de inicio. Y esos cambios, pues es verdad que al principio no tuvieron el impacto inmediato, porque Italia tuvo para mí la cuestión más clara en el minuto 51, por una ocasión que salvó muy bien Laia López, pero es verdad que España, a partir de la entrada de Agote sobre todo, funcionó mucho mejor y ya sobre todo tuvo un poquito de profundidad por el lado derecho, que al final la primera parte no lo hicieron ni Celia Segura ni Pau Comendador, y la segunda parte con Daniel Agote ya sí que fue diferente y España pudo generar mucho más peligro por ahí. Sí, a mí lo que me sorprendió de los cambios, no el de Daniela ni el de Chris realmente, sino el que Irune no entrara en ese momento, porque sí que creo que Daniela, que era la que estaba más en esa posición de pivote, no estaba haciendo o no hizo, desde mi punto de vista, no hizo un buen partido y creo que faltaba esa calma y esa presencia de Irune en el partido para mover de una mejor manera la pelota por el campo. Pero bueno, en cualquier caso, sí, España empezó un poco mejor el partido. Evidentemente, lo que dice, se notó mucho la presencia de Agote por la derecha. Luego también Pau Comendador, de nuevo, tampoco hizo un muy buen partido porque tuvo varios intentos de incluso de marcar gol de central y diría que todos acabaron o bloqueados o fuera. Entonces, claro, por esa parte, si esa era la única o ese era el único intento de España de llegar al área rival y hacer daño, pues no estaba saliendo bien. Entonces, la entrada de Agote también vino bien por eso. Sí, no, al final es que es una futbolista que es tan buena y sobre todo que es una jugadora que por sí misma ya hace algo, que no necesita que le den tantos balones, simplemente ella se lo busca. Es una futbolista que Sí, además tiene la capacidad de bajar a recibir, de presionar, de recuperar el balón
y luego ya de hacer cosas con él. Y ayer, pues es que se notó muchísimo. Es una futbolista que lo hace absolutamente todo en la selección española. Ahora, paramos un momento para agradecer a Alexa su suscripción. Muchísimas gracias por la suscripción con Prime. Muchísimo ánimo, muchísimas gracias por ello. Y sí, lo que comentaba, al final creo que Agote es una futbolista que individualmente es brutal. Es una futbolista que tiene un físico tremendo, que es rapidísima, muy habilidosa y que me parece una auténtica maravilla verla jugar. Y en este partido, pues se notó cuando entró que España mejoró muchísimo. Simplemente con entrar ya en el campo, ya balones por la derecha, cualquier jugada podía dar un paso atrás, podía generar una superioridad, podía regatear alguna defensora. Se notó muchísimo su entrada. Y es verdad que al principio España le faltó puntería, porque en la segunda parte España perdonó muchísimo. Recuerdo, por ejemplo, la primera jugada casi de la primera parte, de la segunda parte, perdón, un pase de Agote a Comendador que no sé cómo no da el balón siquiera, porque era un pase inmejorable y ni siquiera remató la madrileña. Luego hubo alguna ocasión más que no acabó de acertar España en la definición, pero a partir de la entrada de Agote todo fue mucho más peligroso, más incisivo y realmente España sí que se la vio dominando el partido, aunque sin puntería, evidentemente. Sí, fue progresivo. Ya no solo la presencia con balón, sino también lo que dice, la presencia en área rival, que es donde tenía que estar la selección, donde estaba fallando sobre todo ese último pase y no llegaba a esa finalización. Entonces sí que es cierto que conforme iban pasando los minutos, la selección se hacía mucho más presente en esa zona de tres cuartos y ejercía mucho más peligro. Pero de nuevo no llegaba ni el gol ni realmente la ocasión que dijera realmente están poniendo peligro y Italia está contra las cuerdas. Entonces sí que faltaba ese puntito final. Y también quiero señalar que no se me olvide, el partido de Ayara. El partido de Ayara ayer me gustó muchísimo por la izquierda, por la banda, que además de anticiparse por la banda a situaciones a defender, también fue muy vertical, estuvo centrando. Para mí hizo muy buen partido, que aunque no pudimos ver el partido anterior porque tenía sanción, me pareció que hizo un partido muy, muy, muy correcto. Sí, 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 totalmente. Estuvo muy bien Ayara. Luego también creo que como todo el equipo fue de menos a más y la segunda parte Sí, y sobre todo la prórroga estuvo muy bien. Y sí, sí, coincido con tu apreciación en este sentido. Una jugadora, además, que no olvidemos que es de las más jóvenes de la selección, sin lugar a dudas, porque tiene 17 años. Es una futbolista súper, súper joven y que aún le pueden quedar, pues aparte de este europeo, dos más, si la edad se cumple. Entonces, bueno, pues una jugadora todavía muy, muy joven y con mucho potencial. El cambio también de Irune Dorado, que entra por Daniel Alques en el 57, luego entra en el 67 Alba Cerrato por Marisa. Y luego también otro cambio importante es el de Bejarano por Emma Moreno, que Emma Moreno ayer la verdad es que no me acabó de gustar mucho. Sobre todo porque Noemí Bejarano para mí me parece una futbolista que está en un torneo muy bueno. Creo que es una lateral de muchísima llegada, mucha proyección, que además se conecta muy bien con Agote, y eso también es algo a explotar. Y es verdad que ayer no tuvo su día Emma Moreno. Luego, con Bejarano creo que España tuvo un poquito más de peligro por ahí, pero al final ya estaba un poco el partido muy decantado para España en el sentido de que veíamos a la selección española que era prácticamente un frontón contra Italia que lo defendía todo. Tenía el balón igual con mucho 20 segundos, pero era España atacando, atacando y atacando, pero fallando la definición y sin tener esa puntita de frescura en esas últimas acciones para marcar ese gol, porque el dominio en la segunda parte fue total. Pero claro, en este mundo del fútbol, pues lo que mandan son los goles y España no pudo marcar gol en la segunda parte y se acabó el partido con ese 0-0, pese a que el dominio sí que se veía claro y se veía también un poco la sensación de que si Italia aguantaba como estaba aguantando, si tenían una ocasión en la segunda parte o en la prórroga para matar el partido, pues perfectamente podía haberse acabado decantando para su lado, pero no fue el caso y España pudo llevarse la victoria porque en la prórroga sí que hubo esa efectividad y esa efectividad también llegó gracias a Gote. Es verdad que también Agote tiene una parte que, aparte con Bejarano, también se entiende muy bien Cosera Jordi. Y Cosera Jordi, también lo comentaba por aquí Lule Box, su resistencia. Y yo creo que también es que
Es una futbolista, Serra Jordi, que si le permiten correr más libremente es más peligrosa de si cuando tiene que entrar más por dentro. Y ayer fue tremendo el trabajo que hizo en la segunda parte de Serra Jordi. Y el pase que le da a Gote es buenísimo. Y a Gote se inventa la falta. Y le falta, pues luego llega el gol. Primero con el centro de, creo que es Pau Comendador. El No, Libran, es Klinsmann, exactamente. La peina será Jordi y aparece Irune Dorado para pegarla. No sabe todavía muy bien con qué, pero la pega muy bien y hace ese 1-0. Sí, y se ve, ¿no? No necesitaron más de 2 minutos, creo que fue, para Sí, sí, marcar ese gol. Es que 92. se estaba viendo, la selección estaba bien en los minutos finales y faltaba eso, faltaba la finalización, esa última acción. Entonces, pues bueno, también creo que vino muy bien, ¿no? Que el gol fuera tan temprano en la prórroga, porque, bueno, si ves que lo intentas y al final no te llega nada, no se materializa nada, pues también puede llegar a desesperar un poco, ¿no? Entonces, que llegara el gol de Irune, pues desde luego que puso la eliminatoria de cara a España y no se vinieron abajo para nada. Italia sí que tuvo un poquito el intento ya de, bueno, ya no tenía nada que perder, ya tenía que ir a intentar empatar el partido, pero aún así no creo que hicieran el esfuerzo como para hacerlo, porque España de nuevo seguía dominando durante toda la prórroga y hasta que al final pues volvió a marcar ese 2-0. Sí, realmente es verdad que España consiguió marcar pronto, pero también es muy importante porque en estos partidos ya sabemos que depende también mucho el factor mental y el verte por delante pronto en la prórroga le da un poquito de tranquilidad ante una selección italiana que el plan estaba clarísimo. Defender, defender, defender hasta los penaltis. No hubo en ningún momento un conato de ir a por el partido, simplemente de aguantar. Y ahí, pues es un poco el riesgo de que al final pues te acabes viniendo abajo como le pasó a la selección italiana. Pero es cierto que aguantó, aguantó y aguantó, pero España consiguió marcar ese gol. Y a partir de ese gol, España volvió a demorar muy bien el partido. No tuvo ninguna ocasión muy clara del 2-0 en la primera parte de la prórroga. Sí que hubo un par de llegadas, un remate de Comendador que se marchó por poco, algún acercamiento más, pero luego sí que en la segunda parte de la prórroga, antes del gol de Agote, hay otra ocasión previa, que en este caso creo que es Cerrato, me parece, que se le marcha fuera. Y luego Italia tiene un par de llegadas, que salva una de ellas a Isa Camara muy bien. Luego también otra vez Laia López que interviene correctamente. Y luego llega el definitivo gol de Sí. Agote para hacer ese 2-0 definitivo. Pero bueno, realmente el partido estaba en la mano de España, pero claro, ya nunca te puedes fiar de Italia, que es un equipo que ya ha demostrado todo el torneo esa capacidad de aguantar, aguantar. Y si tiene una ocasión al final, pues te pueden haber marcado ese gol que afortunadamente no llegó. No, y que un 1-0 es un resultado que bueno, que en una prórroga es ajustado, no te puedes confiar porque lo que dice en los minutos finales de esa prórroga, si Italia pues bueno, hubiera marcado algún gol, te vas a penalti y ya eso se pone muchísimo más complicado. Entonces, pues bueno, muy bien de que esas oportunidades que tuvo Italia las frenó España de buena manera y que llegó ese gol de Agote, que fue un disparo de Pau por la izquierda, que paró la portera y Agote pilló el rebote Sí. y disparó y pues marcó ese gol que ya le dio definitivamente la victoria a España. Si pregunta por aquí Lulebox si en alguno de los dos goles creen que la portera pudo hacer más, yo creo que en ninguno de los dos. El primero, el de Irune, es tan cerca y el golpeo es tan poco académico, digamos, porque le pega casi con la tibia. Eso es Sí. muy difícil de parar. Y el segundo, Agote le pega un poco de aquella manera y sale muy, muy colocado. Yo creo que no puede hacer mucho más. Igual, el rebote puede despejarlo en lugar de al centro a un lado, sí. Pero bueno, realmente tampoco se le puede achacar mucho ya a la guardameta de Italia que cumplió bien con su partido, hizo buenas paradas en el minuto, en el partido, digamos. Luego la prórroga sí que tuvo alguna menos, pero en el partido sí que cumplió con su labor. Y bueno, España conseguirá estar en la final del torneo por cuarto año consecutivo, buscando el título cuarto consecutivo. Y lo hará ante Francia, Lidia, un partido loco, el que tuvieron ayer ambos Sí. equipos. Empezó Francia 2-0, remontó Portugal hasta el 2-2. En la prueba se adelantó otra vez Francia, empató Portugal y luego un penalti
muy, muy, muy dudoso, por no decir para mí que no existe, le dio la victoria a Francia, ese 4-3 definitivo, que bueno, fue un partido tremendo, un partido desde luego más emocionante que este, porque aquí la emoción Sí, la tuvo más bien por parte de cuando marcaba España, pero en este otro partido fue todo muy diferente y vimos una Francia capaz de lo mejor y de lo peor. Es verdad que también fue un partido marcado por la zona arbitral para los dos equipos, que creo que fue lo peor del partido, aparte de la colegiada, porque hubo goles en ambos lados que igual con VAR no se tenía que haber dado, pero bueno, al final el resultado fue este y Francia estará en la final buscando repetir el título de 2019, que ganó a España precisamente en la final, y ojalá que así no suceda de nuevo. sí, centrándonos en el partido de Francia, pues empezaron muy, muy fuerte el partido, marcaron 2 goles en 10 minutos, creo que fue, y eso, bueno, de cara al partido de la final contra España, pues es algo a tener bastante en cuenta, porque viendo que a España le cuesta tanto marcar gol y a Francia en este caso, ¿no? Mm, Pues bueno, es algo que hay que tener mucho cuidado. Además, Francia se ve que tiene jugadoras muy potentes, muy fuertes, muy físicas. Entonces, en labores defensivas, España tiene que estar muy bien y defendiendo bien y exportando esos tipos de balones que las puede perjudicar, como hizo con Portugal. Luego sí que es cierto que hubo tramos del partido que empezó a controlar más Portugal y Francia salió un poco del partido y eso permitió que Portugal le empatara. Entonces, también va un poco, o me dio a mí la sensación de que va un poco por altibajo en el partido. Entonces, también hay que sí, saber aprovechar España no salirse del partido, aunque ojalá que no ocurra, pero si se adelanta ante la selección francesa, no deben salirse del partido. Yo lo digo, muy fácil eso, no es tan fácil luego sí. hacerlo, pero bueno. Y, y bueno, intentar, si a Francia le pasa eso otra vez, de ir tramos conectadas y otros desconectadas, pues intentar hacer daño por ahí, pero cuidado porque Francia tiene jugadoras muy fuertes en ataque sobre todo. Sí, bueno, la verdad es que estoy muy de acuerdo con lo que comentas. Empezó el partido marcando Francia 2 goles en 13 minutos, primero en el 7 y luego en el 13. Y además 2 goles que no eran tampoco las únicas llegadas de Francia, porque tuvo otra ocasión nada más empezar el partido, un balón que despejó la defensa de Portugal, luego tuvo otra y luego acabó marcando ese gol en una falta, el tanto de Graziani. Luego el segundo lo marcó Mailina Mendy Mm, en el 13, en otra acción muy buena. Digo aquí lo de Mendy porque hay dos Mendys en sí, Francia. Me acabo de las dos ayer, Melinda Mendy, que es la que marcó el segundo gol, si no me equivoco. No, es sí, la que marcó el cuarto. Melinda Mendy. Y luego está Maylin Mendy, que marcó el segundo y el tercero. Que no son de hermanas, ni mucho menos, porque, bueno, pues una juega en el Estrasburgo, otra juega en el Le Havre, una nació creo que en Rouen y la otra ha nacido en otra ciudad de Francia que ahora mismo no recuerdo, pero bueno, que igual la gente pues le parece que la misma jugadora, la misma persona, pero no, no son la misma persona, hay dos Mendis diferentes, además en el centro del campo y físicamente muy parecidos. Dicho esto, el partido pareció, como dices, como ese doblete de Francia al principio. Es verdad que es una selección francesa que hemos visto ya tradicionalmente, que es un equipo que va muy bien del centro del campo para adelante y que es un equipo que le puede exacto. costar más en defensa. Y Portugal, que ha hecho un torneo fantástico, porque realmente tiene un mérito brutal lo que han conseguido, llegando hasta semifinales y en prórroga, que es algo brutal el torneo de Portugal. Y que yo tengo que decir que ante Portugal en la final por parte de España casi lo veía peor que ante Francia, porque creo que Portugal va a ser más complicado, hubiera sido más complicado debatirlas que lo que fue en la fase de grupos. Y con Francia, primer partido con ellas, pues bueno, puede ser diferente. Es verdad que es un equipo quizá más poderoso y más duro a nivel ofensivo, pero con Portugal es que hacer dos veces lo mismo creo que es muy, muy complicado. Pero bueno, marcó ese 2-1 Portugal, un penalti que aquí sí que no hay muchas dudas. El penalti es claro, es eh, una zancadilla muy, muy clara. Sí, El tanto que lo transforma en este caso Marta Gago, casi una de las jugadoras mejores de Portugal en el torneo. Llega así 2-1 al descanso y cuando el partido va un poquito entrando en ese tramo final, en ese momento en el que Francia no mata el partido, tuvo alguna ocasión muy buena para hacerlo, que no acabaron de atinar en la definición,
Llega el empate a 2, en este caso tanto de Lara Martins, una jugada que pide fuera de juego Francia, pero no existe fuera de juego porque el golpeo inicialmente pues golpea en una jugadora francesa y no hay jugada nueva ni mucho menos y no hay fuera de juego en la inicial, con lo cual el gol es válido. Y este 2-2 llega en un momento en el que aún podían pasar cosas, porque esto es en el 73 de partido y Francia aún podía sufrir bastante, porque bueno, al final es un momento que daba partido por delante, Portugal con la remontada se venían para arriba y en ese tramo de partido realmente para mí Portugal estuvo mucho mejor que Francia, estuvo con el balón, Sí. estaban más cómodas y a Francia se les veía además como mentalmente tocadas de teníamos el partido ganado, teníamos este 2-0, no supimos gestionarlo y luego pues les costó mucho, pero en la parte final del partido Portugal estuvo, no sé si muy cerca del gol, porque tampoco hubo ocasiones muy clarísimas de peligro, pero sí se le veía mejor que a Francia. Sí que estaban mucho más cómodas en el campo, se veían más seguras, creo yo, porque es Mm. cierto que ese segundo gol de Portugal, ahí también se ve un poco lo que comentas de que la potencia que tiene sobre todo en Francia es de cara al centro del campo para adelante. Y bueno, en el caso de España, a ver, podría, bueno, hacer de eso algo bueno para la final, lo que pasa es que a España le falta mucho esa finalización, entonces veremos a ver cómo lo gestiona. Pero sí, Portugal en la segunda parte, la verdad que hizo un partido totalmente diferente al de la primera, estuvo muy bien en defensa, estuvo muy bien en ataque, aunque lo que comentas no tuvo tampoco tantas oportunidades realmente de hacer peligro, pero empataron el partido y se veían incluso muchísimo mejor que Francia cuando pitó el final en 90 minutos para irse a la prórroga. Lo que pasa es que con el inicio de la prórroga sí que vi de nuevo un cambio de actitud de Francia que se notó muchísimo y bueno, al final volvieron otra vez a adelantarse en el marcador. Sí, es verdad que además ese cambio de actitud lo tuvieron muy recompensado con ese golazo al principio Sí, de Mendy, porque es una acción, como igual que el partido de golazo. España, que también llega en el minuto 92 el gol, pues ahí llega ese golazo de Mendy, un golpeo tremendo de la futbolista francesa, al que nada puede hacer la guardameta portuguesa, y eso parecía que volvía un poco cosas a su sitio, porque Francia estaba más cómoda, porque Portugal, claro, ya un poco el momento de ver que todo el esfuerzo de llegar hasta aquí, pues de repente se te viene abajo, pero no fue el caso porque antes de acabar la primera parte de la prórroga empató Portugal, una acción que piden fuera de juego, no sé si puede serlo o no. Creo que habilita en este caso Bisset, que es la que está en esa posición, pero no hay una cámara lateral como para verlo y el gol es válido, en este caso de Diana Costa. Y ese empate a 3 en el 105, pues parecía que dejaba todo, bueno, no dejaba todo, igual de que como estaba. Y la segunda parte de la prórroga, pues son dos equipos dándolo todo, muy igualado, Sí. sensación de que puede caer para cualquier lado. Y finalmente llega la jugada que decide el partido, que es un penalti que transforma Melinda Mendy, que a mí personalmente me parece que no es. El penalti creo que lo pita por mano, y la mano de Ser está en el suelo, que esa mano no se pita nunca, porque puede ser que vea luego una pequeña zancadilla, pero luego se ve que ni siquiera llega no a caerse, sino simplemente sigue en pie la atacante francesa. Me parece que es una decisión muy discutible y un penalti que en mi opinión no existe, pero que lo pita la colegiada y Francia pasa a la final con ese penalti. Sí, yo creo que, bueno, más allá de que sea o no penalti, porque bueno, la colegiada lo pita, en cualquier caso no se puede debatir No. esa decisión, pero sí que es cierto que es un poco cruel, ¿no? Esta eliminación de Portugal, y más, ya no solo por el torneo que han hecho, que también, que han hecho un torneazo increíble, sino por el partido y por esa actitud que mostraron durante todo el partido. Estuvieron muy bien durante todo el partido, a pesar de que encajaron 2 goles muy temprano en esa semifinal y aún así fueron capaces de sacar para adelante el partido hasta los minutos finales de la prórroga. Pero bueno, fútbol, ¿no? Y fútbol
sin revisión y sin nada, pues es lo que hay, ya está. Y Sí, bueno, pues al final eso, acaba pasando Francia, rival difícil, no podemos mentir. Portugal también lo habría sido, estoy de acuerdo contigo en que para nada habría sido un partido similar al que se vio en la fase de grupo, pero Francia-Portugal muy difícil porque tienen muchísima potencia en ataque. es que esa Portugal desde el principio del torneo y la que es ahora no tiene nada que ver. Ha ganado a Sí, Inglaterra, a Países Bajos, a Francia estuvo muy cerca. Hubiera sido muy diferente a una Portugal de la primera jornada, que se les vieron maneras, pero claro, se les veían que aún les faltaban igual creérselo un poquito más, con lo cual hubiera sido muy, muy diferente. Leo un poquito por aquí el chat. Dicen por aquí, Lexa, que en inferiores, ¿cuántas veces ha jugado una final Francia y España? Pues lo voy a comprobar. Lo voy a comprobar porque es algo que yo también estoy un poquito pensando en ello. A nivel sub-19, final, tengo por aquí la de 2019. Fue semifinales, no fue final. 2017 fue final que ganó España, con gol en el 90 de Patrick Jarro, así que hace tiempo ya de entonces. Esto 2017. Y sub-19 no hay ninguna final más que me salga. Creo que ha habido más. Sub-17 hubo una hace 2 años que ganó Francia 3-2, que marcó un doblete Vicky, pero que no pudo ganar España. Y yo creo que ha habido alguna otra más también por ahí, sub-17, estoy convencido de ello. Y finales de mundiales creo que no ha habido ninguna, pero europeos sí que ha habido bastantes. Sí, sí, la que comenta aquí Sara, la 17, ahí la ganó España 2-3, pero sí, sí, ha habido varias finales o semifinales también, como por ejemplo el 19 que ganó Francia, en este caso 3-1, y que se llevó además el partido en la prórroga a la selección francesa. Leo un poquito sí. también. Mira, la Sí. más reciente fue un partido amistoso de ida y vuelta, que la ida la ganó España 3-0 y la vuelta la perdió España en penalti, Pues fíjate. que quedó el partido 1-1. O sea que bueno, ¿Cuándo y es la fue? más reciente, fue en octubre del 24, hace ya un poco, pero era más o menos esta selección. Vale, vale. Dicen también por aquí Luile Box que empezaron muy intensas, pero Portugal supo jugarle más en la cabeza psicológicamente a Francia. Le parece una joya increíble la 8 de Francia, que es una de las Mendy. En este caso, si no me equivoco, es Melinda. Voy a comprobarlo, pero creo que es Melinda. La número 8, no, es Maylin. Es que claro, se me complica un poco Es el que tema de los las nombres Mendy. también se parecen. Sí, 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 también. M. Mendy y además físicamente son muy similares. Dice también Luis Lepos que Portugal es cierto que al inicio fue muy flojo, encajando los 2 goles. Siente que la portera de Portugal pudo haber hecho más, sobre todo en el 2-0. Yo creo que más en el primero. En el primero es cuando es un balón colgado y remata en el primer palo, que eso una portera nunca debe dejar que pase. Pero bueno, quizá pudo hacer un poquito más, pero igualmente también salvó una ocasión importante. Dice Robotocho que después de una temporada en lugar de las vacaciones vienen estos torneos de máxima exigencia, que es normal que ocurran estas situaciones límite física y mentalmente. Y son partidos además que por lo que hay en juego, por la juventud de las jugadoras de por sí, que es muy complicado de gestionar todo esto, es normal que va a ser este tipo de escenarios. Y también hay que valorarle por eso que España aún no ha caído en ninguno de ellos. Que nunca se ha visto en un Sí. partido que iba por delante de repente empatar o perder. Simplemente ha habido un partido que ha ido por detrás, que es entre Países Bajos, pues siempre ha ido por delante en el marcador menos ese partido. Con lo cual, pues también eso es positivo. Y dice Luis Box que el partido debió acabar en empate, es innegable, tetas y penaltis. Sí, a ver, sobre todo no debería haberse decidido por ese penalti, que no lo fue para mí, pero sí. Y hizo también Rebotocho que lo de si no te caes no es falta, tendría que superarse. Si hay infracción, se caiga o no, quien sea, es falta. Sí, a ver, no es que no se caiga, es que ni siquiera le afecta lo más mínimo porque sigue jugando el balón. Y lo que pita es mano, y mano no hay, porque la mano está en el suelo y esa mano no se la puede cortar la defensora portuguesa. Pero bueno, dejamos aquí este partido de la selección francesa ante Portugal. Recordamos la final este viernes, 8 de la tarde. No es el mejor horario para ver la final, pero bueno, coincide un poco con la absoluta, sea amistoso contra Japón. Aquí hay algo en juego, en el amistoso pues no tanto. Así que tocará hacer lo posible para ver este partido. Recordamos, como siempre, por FIFA, por UEFA TV, que se ven los partidos.
y final para que España consiga su cuarto título consecutivo. Ganó el 22, 23 y 24 y busca también ganar el 25, algo que nadie ha conseguido antes. Así que no hay motivos para no perder este partido porque es una auténtica maravilla lo que vamos a vivir este viernes. También el tema del cansancio se va a notar bastante porque al final los equipos vienen a jugar prórroga con menos de 3 Sí. días de descanso y eso con estas edades se va a notar muchísimo. Vamos a ver partido físicamente duro, exigente y ambos equipos van a notar muchísimo ese aspecto físico, pero para los dos, no va a ser ni para España ni para Francia en especial porque ambos equipos han jugado prórroga y han jugado muchos minutos en este torneo ya. Así que va a ser un aliciente más, pero va a ser algo para ambos equipos. No va a afectar especialmente a Francia o a Portugal, o a España, perdón. Así que nada, aquí dejamos esta victoria de España. Recordadme como siempre que nos dejéis por aquí vuestro comentario, que os ha parecido el partido de España, el de Francia también, y sobre todo, qué esperáis en la gran final ante Francia este próximo viernes.